Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de quinto grado, para compartir con ustedes el contenido correspondiente a la asignatura Ciencia y Tecnología. El tema en esta oportunidad se llama expresiones numéricas. En las lecciones anteriores hemos aprendido sobre las magnitudes fundamentales y derivadas y que éstas se representan por un número y su unidad. En nuestro país las unidades de estas magnitudes se expresan en el sistema internacional, el cual tiene sus lineamientos para escribirlas de manera correcta. Ahora aprenderemos al respecto, pero antes, ¿te has puesto a pensar qué es una magnitud? Cuando hablamos de magnitud, el término lo relacionamos con medida. Identifiquemos magnitudes físicas. Redacta una descripción corta de 4 personas de tu familia. Después identifica los adjetivos que son cuantificables, es decir, medibles, y los que son cualitativos, es decir, no medibles. Completa la tabla y responde las preguntas. Tenemos el nombre de 3 personas y de estas 3 personas nosotros podemos identificar cuáles son los adjetivos cuantificables. En este caso serían el peso, la edad, la altura, entre otros. Y los adjetivos cualitativos serían carácter, gusto, etc. ¿Cómo determinaste que un adjetivo es cuantificable? Porque se puede expresar como una medida. ¿Qué tienen en común los adjetivos cualitativos? Que se refieren a aspectos que no se pueden medir. Toda propiedad física que podemos medir o cuantificar la llamamos magnitud física. Para evitar confusiones al expresar o comunicar nuestras medidas de magnitud, debemos seguir ciertas reglas. Lee las siguientes reglas de escritura que se siguen en el sistema internacional. Los símbolos de las unidades de medida son valores matemáticos y no abreviaturas. Por tanto, no se les coloca punto al final a menos que aparezcan al final de una frase, ni se les pluraliza. Y aquí tenemos algunos símbolos de las unidades de medida: metro, segundo, kilogramo, etc. Los símbolos se escriben en minúsculas, por ejemplo, M o KG, a excepción de aquellos que provienen de nombres propios como N o PA, aunque el nombre de la unidad sí se escribe con minúsculas, es decir, Newton o Pascal. Para expresar el litro se puede utilizar la letra mayúscula L para evitar confundir con el número 1. Al escribir una magnitud, el número y el símbolo no deben escribirse juntos. Siempre debe de haber un espacio entre ellos, como en 3S o 4M, es decir, 3 segundos o 4 metros. Al escribir una unidad compuesta, las multiplicaciones se representan con un punto medio entre las unidades o también con un espacio entre ellas, y la división con una diagonal. Por otro lado, todos los instrumentos de medición tienen una escala mínima. Por ejemplo, con una regla que mide como escala mínima los milímetros, podríamos tomar una medida de 14.55 centímetros. En cambio, si la escala mínima son los centímetros, la medida tendría que ser 14.50 centímetros para el mismo objeto. Ahora, ¿qué son las cifras significativas? Se refieren al número de cifras con las que se expresa una medición. Entre mayor sea el número de cifras significativas, más precisa será la medida. Las cifras significativas están formadas por las cifras correctas más la cifra estimada. Por ejemplo, una medida de 14.55 centímetros tiene 4 cifras significativas, ya que 14.5 son las cifras correctas y el último 5 es la cifra estimada. Intenta seguir estas reglas de ahora en adelante. Vamos a hacer algunos ejercicios, mediciones con cifras significativas. Vamos a necesitar una cinta de zapatos, un libro, una cinta métrica y un metro. Mide la cinta de los zapatos con cinta métrica. En el caso de los que he medido acá, miden 50.55 centímetros. Mide la cinta de los zapatos con el metro, igual 50.55 centímetros. Ambos tienen milímetros, por eso utilizo esta medida. Repite los pasos anteriores con el libro. El libro mide 30.25 centímetros. Anota tus medidas e incluye la cantidad de cifras significativas. Aquí tenemos la cinta de los zapatos, 50.55 centímetros. Tiene 4 cifras significativas. El libro mide 30.25 centímetros. Tiene 4 cifras significativas. Vamos con la situación del redondeo. Ahora vamos a aprender a redondear y lo haremos practicando. Vamos con el procedimiento. Lee el siguiente texto. Al realizar operaciones matemáticas puede ser conveniente reducir el número de decimales para evitar trabajar con valores grandes. Para esto nos auxiliamos del redondeo, que es un proceso en el que se eliminan las cifras situadas a la derecha de la última cifra significativa.
Para realizar el redondeo debemos tener en cuenta algunas reglas. Por ejemplo, cuando el primero de los dígitos descartados es 5 o mayor que 5, la cifra anterior se aumenta en una unidad. Por ejemplo, al redondear 45.367892 a 4 cifras significativas, ya que 7 es mayor que 5, debemos aumentar una unidad al dígito anterior. Vaya, aquí vamos a cortar en 36, 45.36, pero el número que sigue después del 6 es 7, por lo tanto este 6 se redondea al siguiente número, al número mayor que sería 7, por eso nos queda 45.37. Y así tenemos las siguientes reglas que se deben considerar, pero esa es una de las más importantes. En tu cuaderno de trabajo redondea las siguientes operaciones de manera correcta. 23.467 más 124.2 más 5.84 al realizar la suma y realizar el redondeo correspondiente, nos queda 153.51 si estamos redondeando con dos cifras después del punto. Luego la siguiente suma, 3.95 más 4.198 más 12.17, al hacer el redondeo con dos cifras después del punto, nos queda 20.32. Y 18.94 por 12.713, al hacer el redondeo nos queda 240.78. Por último, 36.72 entre 4.5, al hacer el redondeo nos queda 8.16. Algo similar para cuando trabajamos con cantidades muy grandes o muy pequeñas, dice el número que escribimos en pequeño y arriba de las unidades, como en el caso del metro cúbico, m al cubo, o el tiempo al cuadrado, t al cuadrado. Esto se llama potencia de una cantidad. Ahora aprenderemos a comunicar cantidades muy grandes o muy pequeñas de forma abreviada usando las potencias. A esto se le llama notación científica. La notación científica permite escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10, tomando como fórmula a por 10 a la n, donde a es un número del 1 al 9 al que se le denomina coeficiente y n es el exponente u orden de magnitud. Aquí tenemos a la izquierda los números en notación decimal y a la derecha los números en notación científica. 500 en notación decimal, al colocarlo en notación científica vamos a tener 5 por 10 al cuadrado. 280.000 al expresarlo en notación científica tendríamos 2.8 por 10 a la quinta. 43 millones al expresarlo en notación científica tendríamos 4.3 por 10 elevado a la séptima. Y 5.21 por 10 a la menos 3 al expresarlo en notación decimal tendríamos 0.00521. Y aquí tenemos la justificación de lo que acabamos de hacer. Dice, para encontrar el número decimal, si el exponente es positivo, escribimos el coeficiente a y movemos el punto decimal a la derecha. Por lo que 4.56 por 10 al cubo se escribe 4.560. El exponente es 3 y el punto decimal se movió 3 espacios a la derecha. Si el exponente es negativo, escribimos el coeficiente a y movemos el punto decimal a la izquierda, por lo que 4.56 por 10 a la menos 3 se escribe 0.00456, donde el exponente es menos 3 y el punto decimal se movió 3 espacios a la izquierda. De acuerdo, así es que de esta manera, alumnos y alumnas de quinto grado estaríamos completando las actividades que corresponden al contenido que hemos estudiado en esta oportunidad, que es expresiones numéricas. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.